Al verla se compadeció de ella y le dijo: no llores. Este capítulo 7 del Evangelio de San Lucas, el relato de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, nos muestra al Señor cómo esta mujer quedaba en la soledad más grande, en la soledad más absoluta, en el dolor más irreparable, destinada a la mendicidad o a la prostitución, a un futuro el más doloroso, el más sin sentido. Pero el Señor le entrega a su hijo vivo, le entrega a su hijo vivo sin una palabra. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Qué hermoso es ver al Señor como cada herida, cada dolor, cada sinsentido llega totalmente a repararlo, a llenarlo, a inundarlo. ¿Y cómo se hace para que eso ocurra? El Señor se acerca. El Señor se acerca. Esa viuda no fue a buscar a Jesús como muchos enfermos, o como nos decía el Evangelio de ayer, aquel centurión que manda llamar a Jesús. Esa viuda no hizo nada de eso. Jesús se encontró con ella. En el último momento, en el momento donde iniciaría su vida de tragedia, su vida de dolor, allí llega Jesús. Hay personas que viven buscando que el Señor haga una cosa y la otra, y eso no está mal, porque Él ha dicho: vengan a mí los que están cansados y agobiados. Pero también hay que dejarse sorprender por el Señor cuando Él llega. Cuando Él llega y dejar que Él haga. Los pensamientos, el corazón de esta mujer sería lo más doloroso, lo más desastroso, lo último. El Señor llega en ese momento donde todo se ha acabado, donde toda esperanza murió, donde todo está destinado al fracaso. Allí llega el Señor a hacer su obra. Algunos teólogos muestran también esa escena como la iglesia, que es madre, y muchos hijos que se le mueren. Aquellos que ya no tienen fe, aquellos que ya no quieren nada con la iglesia, aquellos que se alejan, aquellos que le causan dolor y desesperanza a la iglesia, aquellos que la dejan sola. Pero viene el Señor a tocar los corazones para volver al Señor. El domingo escuchamos esa parábola del hijo pródigo. Aquellos que ya parecían perdidos, el Señor revive en una confesión, en un retiro, en un momento de oración. Y qué hermoso es eso, que nosotros volvamos a vivir lo que somos, a vivir lo que somos. San Pablo, en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, nos da un nombre maravilloso de lo que es la iglesia: cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y por eso, al tener muchos miembros, tiene muchas funciones. San Pablo, ¿por qué lo dice? ¿Por dar una enseñanza y recordarle lo maravilloso que ellos eran? No, porque estaban divididos. Porque estaban divididos. Y ante esa división el Señor recuerda: somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo, a pesar de que sus miembros son muchos. Somos un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres.
hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Y qué aburrida sería la iglesia donde todos hiciéramos lo mismo. No tendría ningún sentido. Pero con los dones del Espíritu Santo, apóstoles, profetas, maestros, milagros, curaciones, beneficencia, gobierno, diversidad de lenguas. ¡Qué riqueza que tiene la iglesia! Y qué bueno que nosotros pensemos hoy, como esa enseñanza que Pablo le da a los corintios, la división, y para qué estar divididos cuando no hemos dado lo que tenemos. El que critica, el que señala, el que se queja, es porque no ha utilizado sus dones, es porque no ha utilizado ninguno de sus dones. Porque cuando se utiliza el don que Dios da, se vive ocupado totalmente y se vive orando para dar gracias por ese don y se vive alabando al Señor por ese don. Pero San Pablo aquí nos abre una puerta muy grande. Aspiren los carismas mayores. Aspiren los carismas mayores. Entonces, profeta, milagros, apóstol, curaciones, beneficencia, lenguas. ¿Hay algo más grande? Sí, hay algo más grande. En la lectura de la primera carta a los Corintios nos va a mostrar San Pablo algo más grande. La división es pérdida del tiempo, porque el que divide no utiliza lo que tiene. Y el que no utiliza lo que tiene, no sabe ni disfruta que hay algo mucho más grande, mucho mejor, que viene, que el Señor nos ha dado. Hay carismas mayores, hay regalos mayores, hay plenitud mayor. Es lo que hace el Señor con nosotros. A esa viuda la llenó de plenitud al devolverle su hijo. Y nosotros también somos llenos de plenitud al abrirnos y dejar que el Señor nos muestre y nos entregue lo que cada uno de nosotros necesita. Amén.